¿Qué tal, chicos? Espero no haberlos asustado. Simplemente estamos probando un poquito de tecnología nueva. Estamos tratando de adecuarnos a las nuevas clases que vamos a tener. De hecho, vamos a ver. Ahora sí, por aquí ando. ¿Sí? Saben que por lo general no uso el escritorio, pero virtualmente creo que va a ser un buen lugar para estar. Bueno, reitero, jóvenes, ¿qué tal? Un gusto nuevamente saludarles. Espero que hayan disfrutado todo este tiempo, sigan disfrutando ese tiempo que está con su familia. Y sé que, bueno, al final de cuentas se acabaron nuestras vacaciones, ¿verdad? Sí, me imagino que reaccionaron similar a ese muñequito, ¿verdad? Pero no se preocupen, aquí está su maestro favorito nuevamente para estar con ustedes, aunque espero que no hayan reaccionado igual que ellos. Así que, chicos, antes de darles la bienvenida a su nuevo semestre, a quinto semestre, nos toca retomar un poquito de las actividades que tuvimos en cuarto semestre. Ustedes saben que debido a la situación que vivimos, pues acabamos de una forma un poquito compleja el semestre, el cuarto semestre, y sobre todo con las ideas de física. Ahí nos ayudamos con los videos, los cuales siguen en el grupo. Espero que si en algún momento requieren de ellos puedan regresar y observarlos. Pero el día de hoy vamos a formar parte de un pequeño curso que se denominó curso de nivelación, y para ello vamos a tener esta semana para trabajar y vamos a ver ciertos temas referentes a los que trabajamos al final, eh, de igual forma con estos videos a través de la plataforma de Facebook. Reitero, vamos a hacer un repaso nada más, así que espero que presten un poquito de atención, les tomen apuntes. Sobre todo les ruego que disculpen un poquito si de repente me trago con esta parte de la tecnología, pero pues todavía me estoy adaptando, ¿sí? Espero que podamos tener unas muy buenas ideas. Entonces vamos a pasar a un escenario virtual aquí, para no perdernos tanto, ¿sí? Espero que se vea bastante agradable. ¿Y qué temas vamos a recordar, jóvenes? Vamos a recordar sobre todo la idea que empezamos a trabajar con la termología, que son el calor y la temperatura. Recuerden que hay una diferencia muy marcada, ¿sí? El calor, por su parte, es una energía, aquí como tenemos en la imagen, que espero que puedan visualizar correctamente. Es una energía que se produce por la vibración acelerada de las partículas. Recuerden que esas partículas están en las moléculas que nosotros hablábamos, que si molestábamos a nuestras moléculas, ¿qué pasaba con nuestras moléculas? Se empezaban a alterar y se empezaban a golpear unas con otras, ¿no? Al hacer eso, pues se está generando una energía. Esa energía es la que se transmite de un cuerpo a otro y se denomina calor. Mientras que en el caso de la temperatura es la medida, la unidad de medida con la cual medimos, por ejemplo, el calor en un cuerpo, ¿no? Saben ustedes que cuando eh, de repente nos enfermamos, las abuelitas empiezan a revisar y dicen, pues es que este niño tenía temperatura, pero pues, realmente lo que estamos diciendo es que hay una temperatura elevada y el movimiento en el cuerpo, en las moléculas del cuerpo, pues nos está denotando que hay una actividad muy grande, ¿no? Son, son nuestras moléculas ahí, son nuestros anticuerpos peleando, y esa actividad es lo que genera un aumento de temperatura. Por eso cada vez que hay una infección se dice que hay un aumento en la temperatura, ¿no? Lo que comúnmente nosotros llamamos calentura, ¿no? Nos dio la calentura o tiene la calentura el niño. Bueno, esa calentura, recuerden que es debido al aumento en el trabajo de las moléculas de los del cuerpo, vista como anticuerpos si lo queremos llevar a la parte médica. Y pues, ¿cómo lo denotamos? Cuando hacemos la medida de la temperatura. También podemos recordar que en la temperatura establecimos que iban a haber tres escalas principales: la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Y habíamos dado una tablita muy similar a la que les muestro ahora. Recuerden que podíamos hacer cambios de temperatura entre diversas escalas de temperatura, pero sabemos que la principal, la que nosotros conocemos, la que nosotros utilizamos, es la escala Celsius, ¿sí? Es la que está establecida para, para nuestro sistema de medición. Recuerden que la base aquí es el agua, el punto de ebullición del agua, que son los 100 grados, y el punto de congelamiento del agua, que son los 0 grados.
Sin embargo, también sabemos que hay medidas por debajo del 0 para nosotros y medidas por debajo de los 100, porque recuerden, nuestro punto base o nuestra materia base es el agua. También mencionamos que los Fahrenheit que usan aquí en los países anglosajones, donde hablan sobre todo inglés, se maneja la escala Fahrenheit y ahí tomaron como base el agua, pero recuerden que le agregaron sal, lo que conocíamos como una salmuera. Entonces ahí cambia un poquito, la escala de ebullición del agua se vuelve, por ejemplo, un 212 grados Celsius y entonces ya empezamos a modificar la escala, ¿no? Entonces es cuando queremos hacerlas compatibles, es cuando tenemos que hacer ciertas formulitas para llevarnos de una escala a otra. Ahora, la Kelvin, que es la que se establece como escala principal, sobre todo a medida de estudios de la parte científica, y esto es porque para la Kelvin, ¿sí? El 0 grados, recuerden que significaba que no hay movimiento de partículas, es el cero absoluto. Entonces, con ellos ya no, la Kelvin no acepta valores negativos, porque su cero es lo que denominan cero absoluto, ya no hay movimiento. Mientras que cuando hablábamos de la Celsius, pues teníamos 0 grados para el agua, porque era cuando se congelaba el agua, pero había otros elementos que manejaban, eh, pues que a pesar de tener temperaturas bajo cero, pues sus moléculas todavía tenían movimiento. Muy poquitito, pero todavía la tenían. Entonces, eso es importante recordarlo de cada una de ellas. Aquí están las formulitas, no nos perdamos, recuerden que las formulitas ahí están, las tienen en sus libros. En sus libros tienen una muy parecida a la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces no tenemos que repasar tanto esta idea porque pues estas ideas también las vieron desde secundaria, entonces ahí está todavía visible la idea. Ahora, ¿qué otro tema es importante mencionar? Pues la idea de la dilatación. Recuerden que la dilatación también es una consecuencia del aumento del calor y pues obviamente pues, se refleja en la temperatura, ya habíamos dicho, ¿no? Pero cuando un cuerpo aumenta esa temperatura, ¿no? Podemos ver que hay un aumento en su temperatura, entonces el cuerpo tiende a dilatarse. ¿Qué quiere decir dilatar? Aquí lo podemos observar en las imágenes de manera clara. Observen cómo manejamos la idea de la dilatación. Empezamos con una barra pequeñita y la que está abajo, vean que es un poco más larga. Lo que sucedió es que aumentó el calor y pues esa barra, esa línea, entonces tiró a aumentar, ¿no? Se hizo un poquito más grande, sus moléculas ya no cabían en el pequeño espacio que tenía porque se estaban golpeando unas con otras y entonces como que algunas dijeron, espérame, mejor me separo, me hago un ladito para que no me toque mucho. Sin embargo, pues sí le siguió tocando, ¿no? Entonces ya no pudieron salvarse, pero pues, la consecuencia de eso fue que la línea se estirara. Observen la imagen de al lado, de la derecha, estamos hablando de una dilatación superficial. Recuerden que la dilatación superficial pues habla ya no de una dimensión, sino habla de dos dimensiones. Observen alrededor de ese pequeño rectángulo cómo todas las dos medidas, tanto el largo como el ancho, se hicieron más grandes, entonces aumentó el rectángulo en general. No es que solamente haya aumentado el largo o solamente haya aumentado el ancho, sino que las dos unidades están midiendo. Y el que está al ladito, el que representa la dilatación volumétrica, pues nos está diciendo exactamente lo mismo. Observen que adentro hay un pequeño cilindro y cuando hubo o existió esta dilatación volumétrica, entonces las tres medidas están aumentando, largo, ancho y también lo que se conoce en estos casos como altura. Habrá muchas maneras de leerlo, habrá muchas maneras de encontrarlo en los libros, sin embargo, pues lo que no va a variar es que estamos hablando ya técnicamente de tres medidas. Entonces, vamos a tratar de ejemplificar un poquito las ideas que mencionamos ahorita aquí a grosso modo, ¿sí? Vamos para ello a utilizar una nueva herramienta a la que también me estoy acostumbrando, así que les pido por favor que tengan un poquito de paciencia si por ahí me trabo un poquito, pero esperemos que sea un poco más visible para ustedes que los videos que tuvimos antes, donde pues la imagen estaba un poquito alejada, ¿no? Y el sonido se complicaba un poco más. Entonces vamos a ver, voy a permitirme cambiar de pantalla, jóvenes. Aquí está.
Y pues vamos a comenzar a trabajar con esta idea. Aquí está. Entonces vamos a trabajar con esta idea. Aquí pues, tal vez es un poquito más visible la idea de lo que hablábamos, ¿no? El calor. Aquí van el pobre perrito, está sufriendo el calor porque hay una energía que está llegando hacia él. Y aquí está la temperatura, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues vemos que la temperatura, esta es una imagen muy propia de los termómetros, ¿no? Así nos lo ponen en las caricaturas y así sabemos que estamos hablando de temperatura. Entonces aquí observen la medida del grado de calor, es decir, con qué tanto se están moviendo las partículas para que se genere esta energía. Y esta energía es lo que conocemos como calor. Recuerden que al final también de este tema conocimos lo que, vamos a ver, vamos a ubicarnos por aquí. Vamos a ver, aquí estamos. Vamos a cambiarlo al lapicito para escribir por aquí. Y recuerden que lo último que estuvimos viendo aquí era la idea de la ecuación de calor. Si es por si escribía medio extraño, aquí escribo un poquito más, pero vamos a tratar de que no afecte. Recuerden que el calor lo habíamos representado con una Q. Sí, ahí está bien chula mi Q. Y habíamos establecido que dependía de algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo el calor específico. Recuerden que el calor específico era un valor establecido para cada materia, ¿sí? Lo tienen en sus libros, ustedes pueden ir y revisar el calor específico para la madera, el calor específico para el plástico, el calor específico para lo que ustedes busquen ahí en su libro. Y si no está en su libro, pues ahí hay muchas otras fuentes que, pues obviamente está el internet, pero me gustaría que si tienen la oportunidad en algún momento, pues se basen ustedes un poquito también en algún otro libro que tengan a la mano. Si no, pues son libres de utilizar la tecnología que tengan a la mano, ¿no? Entonces dijimos que el calor específico es algo establecido para cada materia y eso lo íbamos a multiplicar, obviamente. Vamos a ver por acá, multiplicamos por el valor de la masa del cuerpo que estemos trabajando y entonces también lo vamos a multiplicar por eh, lo que conocíamos como el triangulito T, ¿no? Que se conoce, se acuerdan que dijimos el nombre, que era delta T. ¿Qué significa delta T? Vamos a ponerlo aquí abajito para que lo recordemos. Delta T no es más que el cambio de temperatura. ¿Cómo lo calculamos? Pues a temperatura final le quitamos temperatura inicial. Es decir, que si empezó con una temperatura, por ejemplo, de 5 grados y su temperatura final fue de 10 grados, entonces tenemos como cambio de temperatura pues 5 grados, ¿no? De 5 a 10 que aumento. Entonces recuerden que esta ecuación de calor es la que nos determinaba cuánto calor se estaba generando en un cuerpo. Dependía, recuerden, de este valor específico de cada uno, el calor específico. Obviamente depende de la masa, ¿verdad? Porque no, imagínense, no es lo mismo el calor que podríamos necesitar para calentar, que será 1 litro de agua que 2 litros de agua. Entonces observen que aquí el calor específico sería el mismo, pero ¿qué estaría cambiando? El valor de la masa, ¿no? Un litro de agua no tendría la misma masa que 2 litros de agua. Y pues, por último, tendríamos la diferencia de temperaturas, ¿no? ¿Qué tanto cambió la temperatura? Entonces, esta era la ecuación que determinamos como ecuación de calor. Todos estos valores, chicos, los tenemos explicados en los videos anteriores. Si esto es nada más para recordar que establecimos una ecuación que determinaba la idea del calor. Entonces, si quieren recordar con un poquito más de detalle las ideas, pues también pueden regresar a los videos. Vamos a ver, vamos a cambiar un poquito de ideas entonces, porque vamos a ver si me ubico por aquí. A ver, aquí estoy, ya rayé por aquí está. Ahora sí, muy bien. Vamos a ver esta otra paginita, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener a la mano? Vamos a guardar nuevamente y vámonos para acá. Ya rayé por acá que no debía. Ahí está, la manita. Vamos a poner la manita por aquí. Ahí está. Aquí están las escalas de temperatura. Espero que sea un poquito más claro. Si no, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Ahí está. Creo que se
Salió, pero sí se alcanza a ver. Entonces vamos a regresar a la idea del lápiz. Ahí está. Entonces observen, recuerden que aquí esta tablita lo que nos indicaba era cómo cambiar de las en las diferentes escalas de temperatura. Si quiero ir de Celsius a Fahrenheit, si quiero ir de Fahrenheit a Celsius, si quiero ir de cualquiera de las tres a alguna de las otras. Obviamente, vamos a poner por acá para que se observe. Obviamente, pues si tengo Fahrenheit, ¿verdad? Pues no tiene ningún sentido irme a Fahrenheit, por eso ya no me ponen una fórmula aquí. Lo mismo pasa si estoy en Celsius, pues obviamente ni sentido tiene que yo me vaya a Celsius. Y lo mismo pasa con Kelvin. Ahora, fuera de lo demás, pues aquí podemos observar las fórmulas que tenemos. Y repito algo que dije antes, son fórmulas que son conocidas, que ustedes ya trabajaron desde sus ideas de secundaria, así que pues no creo que haya una necesidad muy imperiosa de resolver esto. Tenemos ejemplos también en los otros videos, así que pueden recurrir a ellos, o si tienen dudas, recuerden que está el grupo, pueden escribir, y si es necesario explicar un poquito más esto nuevamente, pues lo haremos. Pero ahora, por la premura del tiempo, vamos a ubicarnos un poquito más con el siguiente tema, que creo que era el que causó o causa un poquito más de trabajo por el tipo de fórmula que aparece. ¿Sí? Entonces estamos aquí. ¿Qué es ahora lo que estamos viendo? ¿Qué es ahora lo que estamos utilizando? Pues las diferentes dilataciones. Recuerden que estas dilataciones nosotros las vimos de manera directa y vimos las tres. ¿Por qué vimos las tres? Pues porque son totalmente iguales. Las fórmulas representan lo mismo y también se escriben de manera muy similar. ¿Qué es lo que teníamos a la mano con las fórmulas de dilatación? Empezamos con el coeficiente de dilatación. Recuerden que el coeficiente de dilatación lo que nos representaba era lo mismo que habíamos hablado de calor específico. Todo cuerpo tiene un cierto coeficiente de dilatación, es decir, la madera siempre va a tener un valor, el plástico siempre va a tener un valor, pero pues depende de otras cosas, sobre todo depende de cómo está aumentando la temperatura. Entonces, cuando hablábamos de dilatación lineal, voy a ponerlo aquí, cuando hablábamos de la dilatación lineal, teníamos algo como esto para el coeficiente. Recuerden que habíamos dicho que este simbolito se leía como alfa, y teníamos entonces la longitud final menos la longitud inicial, y todo eso iba sobre la longitud inicial por delta t. Recuerden nuevamente que este delta t, lo acabamos de describir, pues no es más que el cambio de temperaturas, temperatura final menos temperatura inicial. Nota importante, en sus libros no aparece una i, aparece un 0, es decir, la longitud 0 representa exactamente lo mismo, con qué longitud estoy iniciando. Sin embargo, pues por comodidad y por costumbre, realmente yo escribo la idea de una longitud inicial, aunque, insisto, lo que aparece en sus libros es exactamente lo mismo que yo estoy escribiendo. ¿Qué era lo que necesitábamos aquí? Pues recordar que este valor representaba cada una de las dilataciones o los coeficientes de dilatación que nosotros necesitábamos utilizar. Ahora, ¿qué cambiaba cuando hablábamos? Lo voy a poner por aquí, de la superficial. ¿Sí? Superficial, disculpen ahí si se ve medio extraño, pero pues al menos espero que se entienda. Y bueno, primero que nada, pues le cambiamos de letra, ¿no? Entonces ya no teníamos alfa, teníamos beta. Y lejos de escribir ahora una L de lineal, hablábamos de una superficie. Entonces teníamos una superficie final menos una superficie inicial, y todo esto iba dividido entre ¿qué? Si observamos lo que está a la izquierda, pues sabremos que era superficie. Perdón, a ver, ya. A ver, aquí está. Ahora sí. Si me confundí de letra, estaba copiándolo de arriba. Pues hablamos de una superficie inicial también por delta t. Ahí está. Entonces también teníamos una formulita.
¿Y qué es lo que iba a pasar con la volumétrica? Bueno, nuevamente vamos a poner aquí el volumen. Ay, creo que salió medio extraña mi... Ahí está. Bueno, sí dice volumen, ¿verdad? Bueno, primero que nada, cambiaba de letra. Espero que esta sí me salga bien. Ah, sí, miren qué bonita salió. Muy bien. ¿Y ahora qué cambiaba? Bueno, no poníamos una L, no poníamos una S. ¿Qué es lo que poníamos? Pues, obviamente, una B de volumen, ¿no? Volumen final menos volumen inicial. Todo eso entre, pues, el volumen inicial. Aquí está. Y todo eso por delta T. Ahí está. Observen por qué trabajábamos las tres de, de golpe o al mismo tiempo, como guste mencionarlo. Pues lo hacíamos literalmente porque las fórmulas son igualitas. Observen que los coeficientes de dilatación, lo único que cambia es que cuando hablamos de una superficie, pues le ponemos S para reconocer que es una superficie. Y cuando hablamos de un volumen, pues ponemos una B para reconocer que es un volumen, ¿no? Y la L, pues cada vez que hablamos de algo de una sola dimensión, por costumbre, solemos decir que es lineal. Entonces por eso aparece una L. Así que pues ya tenemos los tres coeficientes que manejan, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a trabajar con dilatación, pues es muy difícil que me pregunten, oye, ¿y cuál es el coeficiente de dilatación de tal cosa? Porque no importa si es una madera grande, pequeña, o es un barco enorme, por ejemplo, o es un pedacito de madera tirado, pues el coeficiente de dilatación es el mismo para la madera. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Bueno, realmente lo que a mí me interesa es cómo queda cuando estoy trabajando las situaciones de las longitudes finales, las superficies finales y los volúmenes finales. Eso es lo que realmente me interesa, porque ya tengo cómo empezó, ¿no? O sea, yo puedo hacer una medición el día de hoy al agarrar una monedita, vamos a pensar en una moneda, y la puedo medir de qué tamaño es. Bueno, voy y la siento o la pongo en ahí donde pega el sol en la terraza, ahí en el patio, en el jardín, en la puerta de la casa, en la escarpa, como decimos a veces, ¿no? Y la dejo ahí cuando pegue todos los rayos del sol, por ejemplo, al mediodía. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que va a haber un aumento de temperatura. Están pegando los rayos del sol directo. Cuando yo vaya, voy a saber que inicié con cierta temperatura porque lo tenía guardado en un lugar y luego lo expuse y terminó aumentando de temperatura. Este aumento de temperatura va a generar un aumento en su valor, en el volumen que está ocupando. En este caso, hablar una moneda, pues estoy hablando de un volumen. Entonces, cuando eso sucede, ya denoté, si hago la medición, de cuál es la dilatación volumétrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago esos cálculos? Pues los hago a partir de las formulitas que tenemos aquí. Vamos a hacer un despeje, vamos a recordar un despeje y pues las cuentas las podemos recordar también en los dibujitos, en los videos que vimos anteriormente, pero este despeje lo hice también en el otro video, pero puede ser que haya resultado un poquito lejana la pizarra, puede ser que no haya quedado muy claro cada uno de los pasos, y al menos para lo que viene con ustedes para sus siguientes asignaturas, creo que este despeje, al menos uno de estos tres, valdría la pena revisarlo para que ustedes recuerden un poquito todas estas ideas. Entonces, vamos a ver, voy a quitar esto de aquí, ya me regresó nuevamente esto, así que vamos a poner la manita y vamos a llevarlo nuevamente para aquí para que no nos afecten los trazos que vamos a hacer. Volvemos a elegir el lápiz y vamos a recordar entonces que aquí teníamos el coeficiente de dilatación, longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial, perdón, a ver, ahí es, bueno, vamos a usar este pedacito, por delta t. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Qué es lo que quiero observar? Pues obviamente quiero observar, quiero encontrar con qué longitud estoy terminando. Entonces, ¿cuál me interesa?
pues este amiguito que está aquí. Vamos a tratar de conseguirlo quitando todo lo que estorbe, recuerden. Entonces, ¿quién es el primero que tenemos que quitar? ¿O qué es lo primero? Pues esto que está aquí abajo que está dividiendo. Entonces, cada cosa que quitamos lo tenemos que mandar al otro lado. ¿Con qué operación? Se estaba dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces voy a tener alfa por longitud inicial por incremento de temperatura o delta T, y esto que es igual a longitud final menos longitud inicial. Vamos a hacer un poquito más larga la L, ahí está. Longitud final menos longitud inicial. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a trabajar quitando lo que está estorbando aquí, que es la longitud inicial. ¿Qué operación está haciendo? Pues está restando. Entonces tiene que pasar sumando. Entonces vamos a dejarlo de manera cómoda, ¿no? Longitud final es igual a ¿qué? A longitud inicial que pasó sumando más, aquí está la suma, alfa por longitud inicial por el incremento de temperatura o delta T. Observen que de este lado hay algo muy importante. En estos dos sumandos aparece la longitud inicial. Entonces, una forma de trabajar esto es factorizando. ¿Y qué factorización vamos a usar? Pues el de factor común, ¿no? La factorización llamada factor común. Entonces vamos a sacar a ese que se repite. Entonces vamos a tener que la longitud final es igual a ¿quién? ¿Quién se repite? La longitud inicial. Entonces, ¿quién va a quedar adentro? Dividimos longitud inicial entre longitud inicial, pues me da 1. Y si yo divido todo esto entre la longitud inicial, pues este amiguito se va a cancelar y lo único que me estaría quedando es alfa por delta T o el incremento en temperatura. Entonces aquí está. ¿Cómo calculo mi longitud final? Bueno, pues aquí tengo la fórmula. La longitud inicial la voy a multiplicar por la suma de 1 más el producto de alfa por delta T o el incremento de temperatura. Aquí con que hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con la jerarquía de operaciones. Recuerden que aquí hay algo, vamos a ver si lo puedo marcar. Aquí hay un producto, aquí hay una suma, pero aquí hay un producto generado por corchetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder? Para que yo pueda hacer este producto por corchetes, pues obviamente primero tengo que solucionar lo que está aquí adentro. Pero lo que está aquí adentro es una suma y un producto. Por jerarquía de operaciones, primero hacemos el producto y hasta el final hacemos esta suma. Entonces, una vez que hacemos la suma, entonces ya podemos multiplicar por la longitud inicial. Y una vez que hagamos eso, pues ya vamos a tener el valor de nuestra longitud final. Entonces, chicos, este es un breve repaso de todo lo que vimos. Estas son breves ideas, nada más para que ustedes vayan recordando. Me permito nuevamente cambiar nuestra pantalla. Vamos a guardarla porque por ahora ya terminamos con ello. Y vamos a regresar a esta situación, ¿no? Aquí estamos nuevamente en nuestro escritorio en blanco, ya terminamos todo lo que estábamos haciendo. Pero espero, jóvenes, que esto les permita recordar un poquito las ideas que van a necesitar, sobre todo la idea de los despejes, sobre todo la idea de ir cambiando de un lado a otro de la igualdad. Y pues nos falta ver un tema más que va a ser la ley de Coulomb, pero eso lo vamos a ver en un siguiente video, ¿sí? Para que no sea tan tardado ni tan cansado. Pero también insisto, la ley de Coulomb lo tenemos en los videos anteriores, así que también pueden mirarlos antes de ver el repaso si ustedes quieren, o al contrario, ver el repaso y luego regresar a ver todos los videos para saber cómo los trabajamos. Entonces, al menos por ahora, chicos, me despido y nos vemos en el siguiente video.